Estamos de vuelta en el programa Cosijón de TV Maya y estamos conversando con el padre Ricardo Falla y el antropólogo Juan Carlos Sus sobre el último libro, el más reciente libro del padre Falla, titulado Negreaba de Sopilotes, Masacre y Sobrevivencia, Finca San Francisco Nentón. Y en el segmento anterior nos quedábamos pendientes de una pregunta que Juan Carlos estaba dirigiéndole al padre Falla, relacionada con si todos somos responsables de genocidio. Juan Carlos. Solo creo que estoy parafraseando algo en un subtítulo del libro que usted llama Reflexión Pendiente. Y hay una parte donde dice todos somos culpables del genocidio, donde hace también algo que me parece a mí muy valiente, y dice que la guerrilla tiene que reconocer que su papel no debe limitarse únicamente a los números que se plasman en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que su responsabilidad debe ir mucho más allá, que sus errores políticos implicaron a población civil frente a un ejército sanguinario. ¿Cómo vemos esto que usted dice en ese apartado de cara a cuando buscamos culpables del genocidio guatemalteco? Bueno, yo siempre recuerdo de una película, no me acuerdo yo si era francesa, que decía, todos somos asesinos, ¿verdad? Bueno, claro, hay que distinguir, ¿verdad? Porque según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, digamos en términos gráficos, el número de violaciones de derechos humanos del ejército fue así, el de la guerrilla fue así, ¿verdad? Entonces hubo alguna, digamos, hubo excesos, hubo violaciones a los derechos humanos. No era un Estado la guerrilla, pero también violó los derechos humanos, pero en un grado mucho más pequeño, ¿no? Pero a lo que yo me refiero aquí en el libro es que en la Comisión de Esclarecimiento Histórico, posterior a los acuerdos de paz y a la firma de la paz, no se le da suficiente importancia al error de análisis que tuvieron los compañeros, los compas, así les llamamos nosotros. Yo no fui guerrillero, pero fui compañero, pues. Yo estuve en la población en resistencia y nos veíamos, y éramos compañeros, ¿no? El error de análisis de los extremos a los cuales podía llegar o llegaría el ejército una vez desencadenada una lucha, una guerra revolucionaria popular y prolongada, ¿verdad? Entonces, ese error de análisis es el problema, ¿no? Porque uno no se equivoca solo porque, digamos, como por suerte, o bueno, me equivoqué y no tengo culpa. Ordinariamente, cuando uno se equivoca, hay alguna responsabilidad porque hay factores subjetivos que intervienen para que uno se equivoque, ¿verdad? Sobre todo en temas que no son como la suma y la resta o cosas matemáticas, ¿verdad? De apreciación, ¿no? Entonces ahí los compas se equivocaron, a pesar de que entre ellos había grandes analistas políticos, ¿no? Y nosotros que de una forma u otra apoyamos la lucha revolucionaria, también nos equivocamos, ¿verdad? Entonces esa es nuestra partecita que creo yo que hace falta reconocer, porque entre víctimas totalmente inocentes y victimarios totalmente culpables, no puede haber reconciliación, ¿no? Claro que es difícil reconocer estas cosas cuando hay una polarización
tan exacerbada como todavía existe en Guatemala, ¿verdad? Porque si uno dice una palabra de más, entonces le caen encima. A esto es a lo que yo me refería. Yo participé de alguna manera en la lucha revolucionaria, no con armas, ni tampoco organizado en la organización revolucionaria. Yo participé como sacerdote pastoralmente, estando en las poblaciones de resistencia, poblaciones civiles de resistencia. Y lo mismo participaban las mujeres que estaban ahí y que hacían tortillas para los compas, ¿verdad? Pero lo mismo participaron las cocineras de los soldados que les dieron de comer. Y no por eso es lícito matar a las cocineras de los soldados. No se puede, ¿verdad? Son población civil dentro de una guerra. Entonces, el problema con la estrategia militar fue que se tiraron a la población civil para quitarle el apoyo a la guerrilla armada. El ejército podía, digamos, no es una violación de derechos humanos que el ejército combata a la guerrilla y que se den, ¿verdad? Suponiendo que es una guerra justa, ¿verdad? Lo cual es otro problema, ¿no? Pero lo que no se vale es que ni unos ni los otros puedan atacar a la población civil, porque esa población está apoyando a su ejército, que pueden ser sus hijos o sus hijas, porque dentro de los guerrilleros había hombres, había mujeres. Eso es lo que no se vale. Y ante esa tentación estamos continuamente confrontados, digamos, en el terrorismo internacional y cómo luchar en contra de esto, ¿no? Es muy fácil saltarse la barrera de los derechos humanos, socapa de que vamos a defender a la civilización. Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Sí, yo quisiera solo cambiar un poquito el foco de nuestra conversación para tocar este punto que usted un poquito ha tocado ya, que es el de la resistencia. Ajá. Las comunidades en resistencia, yo sé que usted estuvo ahí, nos dice que sí. Estuvo también ahí en su labor pastoral, pero también la resistencia más ampliamente entendida, ¿verdad? De los pueblos. Sí, bueno, yo estuve en Ixcán, no en el lugar de este libro, sino en Ixcán, en la selva. Estuve 6 años trabajando ahí como sacerdote, apoyando pastoralmente a las comunidades que estaban debajo de la montaña, resistiendo. ¿Qué quería decir resistir? Resistir es, primero, que no nos maten, y segundo, que no nos saquen del país. Entonces la gente decía, resistir hasta vivir, o hasta morir o vivir o morir, ¿verdad? No salir al refugio. Entonces, ¿por qué? Porque estamos aquí defendiendo nuestro territorio. Entonces, no era con armas, sino las formas de la resistencia eran múltiples. Una de las formas era esconderse. Estábamos debajo pasaban los helicópteros. Nosotros estábamos cubiertos por los árboles, por eso se podía hacer en la montaña, ¿no? En la selva grande, ¿no? Las señoras, ojo, no hagan fuego durante el día porque sale el humo, decían, ¿no? Decían en distintas lenguas, mup, decían, sip, humo, porque el humo va a decirle al helicóptero dónde estamos escondidos y manda el avión de guerra y nos bombardea, ¿no? Entonces estábamos escondidos, ¿no? Viene la infantería, entonces había exploración y había correos de distintos campamentos y nos comunicábamos y sabíamos exactamente dónde se encontraba el ejército, la patrulla militar, que podían ser 50 soldados, podrían ser 100, que venían a caer sobre nosotros.
y venían a matar. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Venía el aviso, ya vienen, no salíamos. Y las mujeres y los hombres, y con sus comales y sus bultos y todo, entraban los soldados, quemaban las casitas, las champas, porque champas de paja, ¿verdad? O cortaban la milpa para quitarnos el alimento. Pues ahí estuvimos en resistencia, ¿no? Resistencia ideológica. Por eso nosotros, como pastorales, fomentábamos la resistencia a través de la fe. Los compas por un lado nos decían, ¿no? Ustedes traten de hacer bautizos, traten de tener misas, traten de hacerlo lo más corriente que se pueda, para que la gente sienta que no son animales, que no son raros, sino que son personas, y que por estar debajo de la montaña no dejan de ser gentes racionales, ¿verdad? Entonces nosotros, por el solo hecho de bautizar, estábamos confiriéndole a la población un elemento de resistencia para que ni se entregaran al ejército, ni salieran a México, ¿verdad? Ni cayeran en un estado de pasividad que era el peligro al principio, ¿no? Cuando la gente no estaba acostumbrada a vivir en la montaña, las mujeres se ponían amarillas, los niños, sus bracitos se ponían así, delgaditos, y timbones de malnutrición, de desnutrición, ¿verdad? Se morían los niños, ¿ya? La pasividad, ¿verdad? Pero llegó un momento en que la gente tomó conciencia y costumbre de lo que podían hacer, entonces revivieron. Yo creo que ese es un ejemplo para nuestros días de resistencia. Eso ya fue la población en resistencia. Esta gente de este libro no estuvo en resistencia, sino que ellos todos se fueron a México, ¿no? ¿Por qué? Porque no había montaña ahí. En ese lugar no había buena montaña para poder resistir, ¿no? Entonces, la resistencia también exige cierto medio natural, cierta naturaleza, ¿verdad? La naturaleza te apoya. La naturaleza, al decir huachuleu, ¿no? El mundo, los árboles, los ríos, todo eso te apoya para resistir, ¿verdad? Pero ese día es otro capítulo de la historia, ¿verdad? Pero estamos de alguna manera con su libro y con sus palabras ahora concluyendo que prevalece la vida sobre la muerte. Y digamos un poco, lo comento porque es qué construimos a partir de esta experiencia de los años 80 en Guatemala. ¿Qué construimos? Bueno, eso ya no está puesto ahí ya no está. En el libro, ¿verdad? Sí. Por eso yo esa pregunta no la sé responder. Yo creo que según sea la persona que lea el libro o el sector social, entonces se les ocurrirán distintas cosas, ¿verdad? Pero lo primero que deberíamos construir, creo yo, la lección que saca aquí es la lucha por la sobrevivencia, ¿verdad? Y que la sobrevivencia no solo sea estar, que no me ahogue, ¿verdad? La gente está luchando contra la muerte porque los niños se les mueren, ¿no? Porque no tienen salud, porque no tienen agua potable, porque no tienen techo, porque no tienen luz eléctrica. Buscar el buen vivir del que usted habla también. Buen vivir, ¿verdad? Que desarrollo, que haya desarrollo. Por eso es tan importante lo que está relegado en Guatemala, una ley de desarrollo rural, ¿verdad? Muy importante, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que así podemos ir concluyendo este tercer segmento de nuestra conversación y regresamos entonces en breve
para tener nuestro último segmento y concluir esta interesante conversación con el antropólogo y sacerdote jesuita Ricardo Falla.